Soy el doctor Alex Guevara, cirujano urólogo. Me desempeño en cáncer, medicina sexual, geriatría urológica y láser en cálculos. Estamos en el mes de junio, mes de concientizar la lucha contra el cáncer de próstata. 1 de cada 8 hombres probablemente se diagnostiquen cáncer. ¿Sí? Esto a nivel mundial, el cáncer de próstata está en el segundo cáncer más de todos los cánceres, seguido por el de mama. ¿Sí? Entonces el de mama en mujeres y el cáncer de próstata en hombres. Esto es una tabla desde 2008 hasta el 2018, que casi al menos 1.014 pacientes fueron diagnosticados de cáncer. Al menos hasta ahora, anualmente estamos diagnosticando 200 pacientes, casi que 4 pacientes por semana. Lo del PSA ya se habló, lo del tacto lo mismo. Las imágenes, como mencionó el doctor García, son importantes cuando ya se detecta el cáncer de próstata con la biopsia. Esto es todo lo que existe en los 5 momentos del cáncer de próstata. El primero es el localizado, como el doctor García ya habló sobre los tratamientos localizados. Cuando la tomografía y gamografía están negativos, se hace cirugía, o en el caso de hacer radioterapia más una medicación que es inyectarse análogos que bloquea la formación de testosterona, que es el alimento del cáncer, y la otra que es una molécula oral para bloquear la multiplicación de células malignas. Como ya mencionó el doctor García, ya esto es lo de la cirugía, sacar totalmente la próstata, o tenemos la radioterapia. Entonces, todos estos tratamientos son los que se hacen cuando el paciente tiene solamente la próstata. Al paciente no es solamente operarlo, como acá decía el señor, sino también es seguirlo. El cáncer no es solamente operar o dar medicación, sino seguirlo al paciente casi que mensualmente. Entonces, en uno de esos momentos, este PSA, que es el indicador de cómo está la actividad del cáncer, comienza a subir y ya nos da una pauta para seguirlo más cerca. Cada 15, 20 días volver a hacer el PSA, y si en 3 ocasiones este PSA sigue subiendo, hay que hacer otra vez todo lo que es la reestadificación. Los que hicieron radioterapia podemos hacer la cirugía de rescate, pero este sí tiene mucha comorbilidad, como pérdida total de la continencia, ¿sí?, y la erección. O los que ya hicieron radical, podemos hacer radioterapia de salvataje, como lo mencionó el doctor García, más el bloqueo hormonal combinado. La inyección que bloquea la testosterona y la pastilla que bloquea la multiplicación de las células. Luego de esto, si este paciente vuelve a recaer, ese PSA vuelve a subir, hay que volver a hacer los estudios iniciales, tomografía y gamografía. La gamografía es para ver los huesos y la tomografía para ver si hay algo en vísceras, que se llama metástasis. En este tercer momento del cáncer de próstata, que son 5, ya voy a hablar de los otros para no ser tan aburrido, este paciente, hay nuevas moléculas internacionalmente. No se las voy a contar tan así a grosso modo. Es de tener 3 moléculas actualmente para este tipo de pacientes, que el PSA está subiendo, lo tenemos castrado con medicación, hacemos tomografía, está negativa, no tiene ninguna enfermedad fuera de la próstata, la examen de gamografía ósea tampoco tiene nada, y hay otro estudio que es uno más avanzado que también sale negativo. Estos pacientes ya los indicamos como cáncer de próstata resistente a la medicación, a la castración, no metastásico, que no tienen metástasis. Y tenemos todas estas 3 moléculas. Las 2 primeras, enzalutamida y palutamida, ya las tenemos en nuestro cuadro básico, que eso también es otra historia en nuestro país. Todas estas moléculas, antes que todo, toda medicación, todo procedimiento a nivel mundial, es avalado por la FDA, ¿sí? Food Drug Administration, la Federación de Alimentos y Drogas Americana, que netamente en todo el mundo se basa en esto. Eso es en Estados Unidos, sin embargo, la federación todos los empleados son de distintas partes del mundo, que hasta de Rusia y China, que tienen problemas políticos, también se basan en esto. Estas moléculas son desde el 2018, como lo ven acá abajo, ya para este momento del cáncer. Sin embargo, en nuestro país, recién en febrero de este año, el Cuadro Nacional Básico de Medicación, ya tenemos las 2 moléculas, que es la apalutamida y la enzalutamida, en el momento de este, que es el sin metástasis, pero es resistente a la medicación básica que le estábamos dando. Tenemos la otra, que es la darolutamida, que es mayormente pacientes cuando tienen un problema en el cerebro, sea epilepsia o alguna alteración misma, se tiene que dar esta medicación porque esta le va a ir mejor.
Ahora vienen los progresados. En este momento ya cambiamos un poco la metodología, tenemos que juntarnos con más gente, en este caso los de oncología. ¿Por qué? Porque a estos pacientes ya le hacemos todos los exámenes, pero en este caso el PSA sí está controlado, estamos bloqueando la testosterona, pero en una de las imágenes nos sale metástasis. En este caso, la tomografía puede dar una metástasis en pulmón, en hígado o en alguna parte del abdomen, o en la parte de la camografía ósea de los huesos, que puede haber una mancha por alguna parte ósea y ya se lo determina como metastásico sensible a la medicación que estamos dando, metastásico porque tiene metástasis, alguna mancha en vísceras o en huesos. Y aquí hay dos tipos de metastásicos. Los que tienen mayor a 5 metástasis se los considera como alto volumen. En este momento tendríamos que hacer también con la parte de oncología, es quimioterapia. Más estas moléculas, como están viendo, la viraterona, que se hace también con la quimioterapia, la apalutamida, la enzalutamida y la darolutamida al final con quimioterapia. Entonces, para los que tienen más de 5 metástasis, hay que indicarles quimio más una de estas moléculas, aviraterona o darolutamida, para darle al paciente. Y a estos pacientes todos los meses hay que hacerle el famoso PSA. Caso contrario, si tienen menos de 5 metástasis, solo le podemos dar tranquilamente terapia oral, que es la enzalutamida y la apalutamida. También todas estas drogas son, todo esto ya aprobadas en 2018 internacionalmente. Acá en nuestro país todavía este momento del cáncer, el metastásico, que está sensible a la medicación inicial que le estamos dando, no está en el cuadro básico. Entonces tenemos que hacer situaciones administrativas engorrosas para ustedes mismos, que tienen que esperar para darle la medicación correspondiente en este momento del cáncer. Las medicaciones también de 2018, 2019 ya aprobados. Sí. Literalmente, buena pregunta, señor, y quisiera que el mismo ministerio nos explicara a los científicos que tenemos arriba, y créanme que me siento muy mal. Cada terapia al menos cuesta $3.000 mensual. Y si estamos hablando sobre una parte, ya voy a ondear un poquito al final de mi charla, que es rápida. El último stage, el último momento del cáncer, se llama cáncer de próstata resistente a la castración. Estos pacientes, cuando vienen a la consulta, le hacemos todos los exámenes, que estos son los pacientes que recibíamos 10 años atrás, y el jefe tiene ya 25 años en este servicio, que antes llegaban más pacientes con sintomatología, que por eso nosotros estamos encaminados a llamar a la población que vengan antes de tiempo a hacerse controles que no tengan ningún síntoma. Ese vecino o amigo dice, yo no siento nada, ¿para qué voy a ir al médico? De hecho, gracias a la actualización de traer los pacientes a hacer que sean exámenes pertinentes, podemos descubrir un cáncer que está iniciando y darle una curación o control absoluto de casi 90%. Pero este, que es el último stage, que es el cáncer de próstata resistente a la castración, venía muchos antes. Pero estos pacientes tampoco hay que decirles que ya tienen 1 año de vida, 5 años de vida. En la actualidad está penado hasta por la ley decirle cierta fecha, como antes, o hasta en las novelas dicen, le queda 6 años, le queda 6 meses. Nadie tiene derecho en la actualidad para ponerle fecha de caducidad a un ser humano. Ni siquiera nosotros que somos científicos. Entonces, se le da el tratamiento, se le hace el seguimiento y se le da todo el soporte que tenga que darse al paciente. No solamente nosotros, los 3 que estamos acá de urooncología. También está la parte del corazón, los cardiólogos. Si el paciente es hipertenso, va al cardiólogo. Si el paciente tiene azúcar alta, se va al endocrinólogo. Si tiene problemas gástricos, va al gastroenterólogo. Si hay alteración en el hígado, va al gastroenterólogo. Y así sucesivamente se da una terapia multimodal, multiespecialidades, ¿sí? No solamente para el cáncer. Entonces, este último momento del cáncer era el más común antes porque los pacientes ya venían con síntomas, no venían a hacerse un examen previo. Entonces, de decir que ahora hay más cáncer, no es que hay más cáncer, el cáncer siempre ha habido, salvo que en la actualidad detectamos antes de tiempo. Y ahora se mueren 3 por cáncer y los otros 7 se morirán por otra situación. Que antes era al revés, 3 sobrevivían y los 7 se morían. Entonces, eso ha cambiado la situación de la publicidad, de atraer a los pacientes sin asustarlos para que sean un control, así como las mujeres que tengo acá. Todos los años tienen que hacerse un control con ginecología. Y eso es que hay algunas que les han encontrado algo, que tiene que ser cada 6 meses y sucesivamente se va a dar tratamiento en su momento pertinente. Entonces, estos pacientes que están en el último momento del cáncer, en nuestra actualidad, acá podemos 2 moléculas, que es la enzalutamida, que es una terapia oral, y la docetaxel, que es la famosa quimioterapia, con parte de oncología. Nosotros no.
Entonces, esos son, y la otra que está arriba es la viraterona, que también ayuda a controlar, ojo, controlar el cáncer es nuestra meta, ¿sí? Darle prórroga de vida al paciente. ¿Cuánto? Si se ha portado mal, ya saben, si se ha portado bien, arriba. Eso ya no nos compete a nosotros, sino darle un soporte como especialistas. Doctor, una pregunta, que antes no se sabía del cáncer, en cambio y ahora ya que se deja, ya es porque quiere. Literalmente, señores, como me dijo un señor en una reunión, yo no siento nada, ¿para qué me voy a hacer un examen? Bueno, por eso es que en ese entonces pasaba lo que usted está hablando. Todo esto son archivos, ya les presenté, de la FDA, es todo bajo situaciones internacionales. Y ya casi finalizando, a lo que hablaba un momento el señor, sobre la medicación para enfermedades catastróficas, el cáncer. A nivel mundial, esto le compete al sistema gubernamental darle el soporte. En nuestro país, más aún. Nosotros como entidad de SOLCA somos una entidad de prestación de servicios, pero el que tenemos acá al frente y los médicos acá somos los que tenemos la especialidad y la subespecialidad para decirle al paciente qué hay que hacer. Sin embargo, nos ata de manos la situación de que no hay esta medicación para ciertos momentos del cáncer para el paciente que está en este momento, ¿sí? Entonces nos quitan ese poder, darle el tratamiento debido que se necesita para el paciente, y no es inventarse, todo está en la FDA. Entonces ahí ya no nos compete a nosotros, sino al mismo Ministerio de Salud. Nosotros como especialistas es darle su guía, que eso es esto. Nosotros estamos al frente de ustedes, los pacientes, ¿sí? Y usted, el paciente, es el que va atrás de uno. Y no solamente la enfermedad del paciente, es también de la familia. Y eso soy muy hincapié de que el paciente siempre tiene que venir por lo menos con un familiar o con una amistad que sea perennemente mensual. Entonces nosotros somos la guía, con todo ese sendero, subidas y bajadas. No comemos, podemos comer, no comemos un búfalo, no comemos plantas. Todo eso lo tenemos que hacer con el paciente. Me refiero al hecho de ir, lucharla todos los días. Entonces, eso es más o menos de toda la historia de lo que hemos hablado, la doctora Cherry iniciando cómo se hace la consulta, el doctor García, las terapias localizadas, y en mi caso lo que es más allá de la terapia localizada, que es un poquito más difícil por la cuestión de que usted, con esa aclaración, ya se la expliqué, es una pena de nuestro país. Así que uno hace lo que se necesita hacer bajo protocolos mundiales. Es difícil ahora en la actualidad inventarse algo, y porque hay leyes atrás, ¿sí? Y para mí me encantan las leyes. Entonces, esto es una larga charla, esperemos que no se hayan aburrido, y esto es todo lo que es el cáncer de próstata. Gracias a ustedes que nos dan ese conocimiento para seguir luchando por la vida. Más que todo estuvo interesante porque es intercalado, ¿no? Entonces eso lo hizo más. Entonces, para ir haciendo rápidamente los sorteos,